Pierina. De verdad, como siempre, me hace muy feliz poder contar con un equipo que hace posible llevar a cabo este tipo de actividades y contar además con la participación de cada uno, ¿no? De los que hoy están presentes. Pues definitivamente Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la noticia migratoria y de refugiados también, y no por ser algo positivo. Lamentablemente estamos viviendo una época oscura para los migrantes y refugiados aquí, con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de este año. Pues se ha implementado toda una serie de políticas para llevar a cabo la mayor deportación en la historia del país. Esto no es algo nuevo, no es algo que nos tomó por sorpresa. Realmente él venía con estas promesas desde su campaña política. Entonces era algo con lo que muchos de nosotros pues nos íbamos a enfrentar. Estoy grabando y moviendo acá. Un momentito. Entonces, pues lamentablemente la administración de Trump ha suspendido decenas de programas destinados a ayudar a migrantes y refugiados. Programas como el CBP One, que era una especie también de parol, aunque el más famoso es el parol humanitario, pero CBP One establecía una especie o varios tipos de parol que le permitía a las personas que llegaban a la frontera sur registrarse y poder ingresar de manera legal. Pues Trump eliminó el CBP One, eliminó el parol humanitario, programa que se otorgó a unas 532.000 personas. Programas de reasentamiento, como muchos sabemos, pues tenemos amigos que están aquí y por allí leí alguna pregunta que quedaron casos pendientes, o el TPS emitido a unos 600.000 venezolanos, por ejemplo, que todavía está en la cuerda floja, a pesar de que hay varias sentencias emitidas y hay todavía casos en corte. La verdad es que el análisis que se lleva hacia donde vamos es que posiblemente 2026-2027 pues ya no se cuenten con ese TPS. Esperemos que no. Hay muchas organizaciones aquí trabajando para lograr que se garantice los derechos humanos y la seguridad de estas 600.000 personas, de estos 600.000 venezolanos, como otros programas realmente. Además, acompañado de la suspensión de todos estos programas, se ha desplegado sin precedentes a la policía del Servicio de Control e Inmigración, que todos vemos en las noticias como ICE, a través de las famosas redadas migratorias. Es decir, un número certero que tengamos, que pueda darles al día de hoy, pues es prácticamente imposible, ya que seguramente ahora mismo cientos de migrantes están siendo detenidos lamentablemente. Los datos que se han publicado han sido solamente de los primeros 100 días, no conocemos datos mucho más actuales, pero en estos primeros 100 días podemos decir que hasta abril, que se cumplió desde enero hasta abril, se registró el arresto de unas 158.000 personas. Y de esas 158.000 personas, un poco más de 142.000 fueron deportadas a sus países de origen. Todo lo que está ocurriendo es una situación que viene además arrastrándose desde el primer mandato de Donald Trump, y que vamos a ver por qué un poquito más adelante. A ver, recordemos que en la anterior gestión o en la anterior administración, la del presidente Joe Biden, el Partido Demócrata, que es el que él representó en su momento, llevó a cabo una política migratoria bastante ligera. Y eso también hay que decirlo. Durante los 4 años de Biden, permitió el ingreso de al menos 5,8 millones de extranjeros que sí buscaban asilos u otros programas migratorios. Y por eso fue que Biden creó varios programas como el Parol Humanitario, que fue justo el programa con el que yo ingresé a este país hace casi 2 años. Y la verdad es que el proceso de filtración de este y muchos programas no fue el más riguroso. Y conocemos bien el caso, lo que pasó con el Tren de Aragua, por ejemplo, que a través de muchas aplicaciones en la frontera sur y de muchos accesos bastante ligeros, se permitió el ingreso de esta cantidad de personas. Entonces, pues obviamente genera un riesgo de seguridad para Estados Unidos, pero además Trump siempre ha tenido una postura antiinmigrante. Y esto también se traduce en que durante el primer mandato,
él deportó a menos personas que la administración de Barack Obama. Y lo que ha buscado Trump siempre ha sido, bueno, que su gestión o su administración sea reconocida por el trabajo del tema migratorio, ¿no? Y la verdad es que él inició, recordemos, el famoso muro en la frontera sur, es que no se llegó a terminar en su anterior gestión, pero es eso. Él deportó mucho menos personas que Barack Obama. Entonces, claro, cuando van al análisis político y hacia lo que se dice y lo que se hace, entonces allí es cuando Trump dice que en este segundo mandato, pues él va a lograr, va a buscar saldar la deuda que le quedó pendiente en su anterior gestión. Entre 2009 y 2017, que fue el año que estuvo Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos, ellos llevaron a cabo aproximadamente 3 millones de deportaciones formales. En contraste, este primer periodo que les he hablado de Donald Trump se registraron al menos 1.1 millones de deportaciones. Es por ello que además Trump, como les digo, tiene una deuda que tiene que cumplir por las promesas gubernamentales que son entendibles y que ocurren en todos los países. Ese es básicamente un análisis de cómo llegamos acá, pero realmente enfocándonos en el tema de refugiados. El total de casos pendientes en las cortes de inmigración es de 3.5 millones. Tan solo el último año se recibió 1.7 millones de solicitudes de asilo. Este retraso representa un número récord en las solicitudes sin resolver y es lo que genera también pues riesgos en la administración, bien sea de Trump o la que hubiese sido, porque como les digo, esto es una situación que se viene arrastrando desde mucho tiempo. En Estados Unidos hay aproximadamente unos 13 millones de inmigrantes. En este país, la protección del refugio se lleva a través de un asilo. Y este asilo se otorga a los extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos o que llegan a la frontera y cumplen con la definición de refugiado del derecho internacional. Recordemos que para estos conceptos se tienen dos documentos que son claves, que es la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del 51 y el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados del 67. Son documentos que están reconocidos, firmados, emitidos por las Naciones Unidas y definen a un refugiado como una persona que no puede o no desea regresar a su país de origen y no puede obtener protección en este país debido a una persecución basada en un temor a ser perseguido o a ser torturado por motivos de raza, religión, pertenecer a un grupo determinado, un grupo social determinado u, o un, o una opinión política. El asilo es técnicamente un estatus discrecional, lo que significa que a algunas personas se les puede negar el asilo, incluso si cumplen con la definición de refugiado. Estas personas pueden estar disponibles, o para estas personas pueden estar disponibles otras formas de protección como suspensión de la expulsión o el alivio bajo la Convención contra la Tortura para proteger cualquier daño. Es decir, el hecho de que una persona se sienta perseguida, por ejemplo, por su raza, religión, nacionalidad, cumpla con el concepto de un refugiado, eso no quiere decir que Estados Unidos le va a otorgar un asilo. De acuerdo con la ley estadounidense, para solicitar asilo, como les decía previamente, una persona tiene que estar físicamente presente en los Estados Unidos o llegar al menos a uno de los puertos de entrada con o sin abogado, una persona que solicita este asilo ante el gobierno, pues tiene que cumplir con esta definición, pero además, para obtenerlo, tiene que presentar pruebas que demuestren que ha sufrido persecución en su país de origen por motivos que ya mencioné o si bien es cierto, no los ha sufrido, tiene el temor de sufrirlos en un futuro. El testimonio de la persona suele ser crucial para determinar su asilo y puede completarse, o sea, puede ayudar las pruebas que uno como solicitante de asilo pues tiene que presentar ante las instancias requeridas, ante las cortes. Eh, Ahora, se le puede negar, se le puede impedir a una persona el asilo, efectivamente. No todo aquel, porque a veces hay confusión y vengo escuchando atentamente a los tres ponentes anteriores, pero realmente no todo aquel que se sienta
vulnerable, Estados Unidos le va a otorgar el asilo. Pasa por un proceso de evaluación. Ahora, ¿cuáles serían estos factores que impedirían que Estados Unidos otorgue el asilo? Por ejemplo, a quienes no soliciten el asilo dentro del primer año de entrada a Estados Unidos. Es decir, uno le dan una fecha, uno ingresó y las personas pues pueden durar todo el tiempo que tú quieras, pero dentro de los primeros 12 meses tú debes ingresar esa solicitud de asilo. Si no lo haces, hay la posibilidad de ingresar un perdón, lo hay. Sin embargo, obviamente eso limita las opciones de la aprobación. Entonces, uno, dentro del primer año de ingreso a Estados Unidos, o se les puede negar a aquellas personas que ya han sido deportadas antes. Aquí hay una realidad que muchos pues no conocíamos, y es la realidad de México. ¿No? Y entonces, ¿qué sucede con, no, y con muchos países, pero en mayor medida México? ¿Qué pasa? Como está allí cerquita, ellos ingresan, los mexicanos ingresan o cualquier persona ingresa. Lo que pasa es que, por ejemplo, Haití, entonces claro, te deportan hasta Haití, pero si te deportan a México, los mexicanos vuelven a ingresar. Y hay personas que han ingresado 2 y 3 veces. Te sacan y tú ingresas, te sacan y tú ingresas. Entonces, si se comprueba que la persona que está solicitando un asilo ya ha sido deportada anteriormente, pues también le van a negar esto. O aquellas personas que representen un peligro para el país, que hayan cometido un delito grave o que hayan sido parte de aquellas personas que persiguen a otros, por ejemplo, aliado de una dictadura o un militar, ¿no? Si una persona se le prohíbe recibir asilo, se le niega recibir el asilo en Estados Unidos, podría también tener el derecho a formas de protección, pero un poquito más limitadas, como por ejemplo la suspensión de la expulsión. Esto está establecido bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Y esto se concede a aquellas personas que efectivamente pues, no cumplen con los requisitos para ser asilado, pero realmente hay un riesgo de su integridad de volver al país. Entonces, ¿qué ocurre con la suspensión de expulsión? Le otorgan un permiso de trabajo, perdón, le otorgan un permiso de trabajo, puede estar legalmente en Estados Unidos, pero no va a poder calificar para una green card o una ciudadanía. Caso contrario, los que Estados Unidos pues, le conceda, a los que Estados Unidos le conceda el asilo. Eh, por ejemplo, también existe la opción de que si Estados Unidos considera que esa persona no puede regresar a su país de origen, pero Estados Unidos considera también que representa un riesgo para este país, puede deportarlo a un tercer país. Estas protecciones no ofrecen una vía para, digamos, permanecer en Estados Unidos, pero ahí está el caso de las 261 personas que fueron deportadas a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador a mediados de marzo, como vimos todos, ya que El Salvador aceptó, hizo un convenio con Estados Unidos que, a pesar de que esas personas no son ciudadanos salvadoreños, pues puede tenerlos en El Salvador. Y es lo que ha ocurrido. Em, Aquí también hay una acción que se denomina entrevistas de miedo creíble y razonables. Estas entrevistas forman parte del proceso de una expulsión acelerada. Es decir, si una persona es sometida a un proceso de asilo o a un proceso de deportación, se emite una orden de expulsión, un asilo negado, ¿no? Se emite una orden de expulsión en su contra. Sin embargo, si esa persona expresa temor de regresar a su país, a través de una entrevista de miedo creíble, se le evalúa, pues, y evita ser deportada a su país, como les dije, pero con limitaciones dentro de Estados Unidos. La verdad es que todo esto que estamos viviendo en Estados Unidos nos impacta bastante, no solo a los que estamos aquí, sino a todos los venezolanos, porque al menos uno de nosotros tiene a un conocido que se encuentra en este país. Pero realmente no somos los más afectados. China, por ejemplo, cumple con el primer lugar de solicitantes de asilo y yo no veo a ninguno de nosotros en Latinoamérica hablar de los chinos, por ejemplo. O, por ejemplo, Egipto, Guatemala, El Salvador incluso. Estos, junto con Venezuela, son los países que se encuentran en el top 5, digamos, de las personas o esos ciudadanos que más solicitan asilo en Estados Unidos. A veces nosotros miramos solo a la comunidad venezolana, es razonable, eh, pero son decenas de nacionalidades las que están viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros, colombianos, ecuatorianos,
peruanos, cubanos, nicaragüenses. Y así, bueno, podría estar definitivamente toda la mañana. Pero sí, para los venezolanos también es muy duro porque además nosotros hemos vivido en carne propia la dictadura en Venezuela. Como lo mencionaban los ponentes que me antecedieron, hay una realidad en Venezuela que hay que cambiar, evidentemente hay que cambiar. Y estamos trabajando para eso. Sin embargo, hay otras cosas que no podemos dejar de lado y hay cosas que tenemos que atender como es la migración y el refugio. En Venezuela, cada vez las cosas son más duras. Muchos de nosotros somos abogados, los que están hoy presentes, porque bueno, parte de la organización fue la red internacional y muchos de nosotros vimos que la nota reciente publicada, Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, promulgada por la dictadura. A los que no la han leído, yo los invito definitivamente a que la revisen y vean las atrocidades que esa ley contiene y el peligro que genera para cada uno de nosotros. Ahí está el caso, por ejemplo, muy sonado de Gregory Sanabria. Es un joven que estuvo detenido en Venezuela, estuvo preso, fue torturado. Cruzó el Darién, pasó y efectivamente, pues para ingresar, posiblemente, lo más seguro haya sido con la aplicación CBP One. Ingresó, solicitó asilo y sin embargo el gobierno de Estados Unidos pues lo tiene detenido el 1 de julio. Es la audiencia, seguramente todos vamos a estar pendientes porque es una, como muchas de las personas, él porque pues en los distintos canales ha salido y se ha hecho conocido, pero como él, seguramente hay muchos que hoy no tenemos ni idea que están detenidos y que representan un riesgo definitivamente para los venezolanos. Personas que se están autodeportando y llegan, por ejemplo, por avión a Venezuela, a Maiquetía, o por tierra inclusive a Cúcuta, pues llegan allí y la familia más nunca sabe de ellos. Son datos que se están trabajando, seguramente el Foro Penal en cualquier momento lo va a estar publicando, sin embargo son realidades que estamos viviendo. ¿Qué me garantiza a mí? Primero, no puedo por dedicarme a la política hace muchos años, pero en el caso de que no lo hubiese sido, no lo hubiese hecho, el hecho de llegar a Maiquetía con un pasaporte de salida de Estados Unidos, que me garantiza que los funcionarios dirán, bueno, este tiene plata, este no sé qué, venga para acá, o este es parte del equipo imperialista y todo el tema que nosotros conocemos, y realmente simplemente ir, seamos venezolanos o no, viajar de Estados Unidos o tener en el pasaporte un sello de haber estado en Estados Unidos representa un riesgo para la integridad de cada uno de nosotros. Para cerrar, solo quiero decir que hoy más que nunca, con todo lo que estamos atravesando, como dijo Josué, hablar de inmigración no es hablar de cifras. Nosotros tenemos que comenzar a hablar de seres humanos, hablar de resiliencia y ojalá este encuentro, como dijo Sulimar, pues no termine aquí. Yo también abogo a eso, que se transforme en acción, en alianzas, en voces que se niegan a guardar silencio frente a la injusticia, porque así como a muchos nos ha tocado alzar la voz frente a la injusticia venezolana, pues yo creo que nos acompaña algo que alzamos la voz en todos lados. Lo comentaba yo en una ponencia pasada, que cuando estuve en Perú me invitaron al Congreso y estaban pues muchos funcionarios allí de inmigración y de todo, y a todos les dije sus verdades. Yo dije, me van a cancelar mi estatus aquí. Estaba el jefe de la policía y a todos les dije sus verdades en la cara, porque si yo me he encargado de luchar por la libertad y por los derechos, y como abogado, pues no me puedo quedar únicamente encerrado en luchar por los derechos en mi país, sino en todo el mundo, porque es algo que nacemos con eso. Em, las personas van a seguir cruzando las fronteras, definitivamente. Y nosotros que ya la cruzamos, deberíamos estar allí para ellos, porque mucha de nuestra gente que se atreve Sí, a sí. cruzar desconoce lo que significa ser migrante y aún más desconoce lo que significa ser refugiado. Muchísimas gracias, Pierina. Y bueno, entramos a la ronda de preguntas. Ojalá también pueda ayudar a aclarar algunas dudas que tenga.